Son las 8 de la mañana con 45 minutos. Don Hernán Hochschild, director ejecutivo de Tenemos que Hablar de Chile. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Al revés, Nico, muchas gracias estos 30 años. Primero todo, celebrar con ustedes, felicitarlo por lo que hacen, sobre todo a Nico, que lleva estos 30 años. Sí. A Mónica, que se suma al equipo, y a Matías, que también ha aguantado Nico ahí un buen rato. Y por Dios que tenemos que hablar de Chile ahora, ¿no? Tenemos que hablar de Chile. Pero hay varias perspectivas. Uno, ustedes, entre otras cosas, hicieron este documento que presentaron las universidades con propuestas a los candidatos, que desde mi particular punto de vista, y Hernán me conoce muchos años, sabe que el escepticismo es mi religión, que yo creo que son muy bien recibidos y dejados en el segundo cajón de un escritorio, digamos. Pero más allá de eso también, ustedes, sobre todo el estallido para acá, pero ustedes están mirando el país, y este país de estos 30 años, los 30 años de la Radio Duna, los 30 años Hablemos en Off, por Dios que lo hemos revisitado. A ver, ¿cómo juntamos esa mirada de estos 30 años, por último los últimos 10, con estas propuestas que los escépticos decimos que se dan a un cajón? A ver, yo creo que hemos tenido la suerte nosotros y este equipo del Tenemos que Hablar de Chile de estar haciendo un trabajo cualitativo, en el fondo hacer conversar a las personas y producir mucho registro. Hemos hecho participar a más de 300.000 personas en los últimos 6 años casi, desde, claro, que se ha llamado el estallido social a la fecha, y lo que uno efectivamente encuentra es que, a ver, primero hemos vivido una cantidad de fenómenos complejos, concentrados, que son bien impresionantes, de los cuales era difícil anticiparse, ya sea ¿cierto?, el estallido, la pandemia, el fenómeno migratorio, que es muy impresionante, los cambios globales, las guerras afuera, los temas económicos, y todo muy concentrado, y uno diría, quizás no constituimos, quizás no se logró una nueva constitución, ¿cierto?, en los procesos, pero se fue constituyendo un cierto relato, se fue constituyendo una cierta vivencia que hoy día está muy marcada en los discursos que vamos encontrando. Y uno puede complejizar el análisis, ya lo puede complejizar mucho, o lo puede simplificar y tratar de entender un poco estos fenómenos bien en lo concreto. Ya, yo voy a poner un ejemplo bien concreto. Lo que me costó entrar acá al edificio. La cantidad de control, que es muy difícil, la cantidad de control, cierto, que hay que entrar para este lugar, y en las propuestas, en las propuestas que estamos entregando a los candidatos, está como una de las cosas que tiene más fuerza el control, cierto, de la frontera. El control de la frontera. Y uno dice, oye, ¿por qué esto toma tanta fuerza? Y uno dice, bueno, quizás acá en el edificio no conocemos a tantas personas, o nosotros no conocemos a tantas personas que estén irregulares en el país, pero hay cerca de 400.000 personas que están, cierto, irregulares en el país, y en muchos espacios de la sociedad, en muchos barrios, las personas tienen un día a día con esas personas, en los colegios, las escuelas, cierto, en los CEFAM, y uno se empieza a dar cuenta que hay fenómenos muy concretos, muy reales, muy entendibles, cierto, que están marcando la opinión pública, y que no tienen que ver con una sofisticación del análisis, sino que tienen que ver con un distanciamiento que a veces tenemos los que estamos más cercanos al mundo de la élite, ¿cierto?, con esa realidad social, ¿ya? Y tiene que ver con los temas de seguridad, tiene que ver con el tema de la economía de las personas. Nosotros llevamos mucho rato hablando esto. En el primer informe del Tenemos que Hablar de Chile dijimos, y lo pueden leer, sí son los 30 pesos. En el año 2020, ¿cierto?, dijimos sí son los 30 pesos, porque los 30 pesos son lo que te hace la diferencia de estar quizás con el agua un poquito más abajo del cuello, ¿cierto?, o un poquito más abajo, y tenemos un problema con la economía de las personas bien importante hace harto rato, y no lo hemos tomado, y nos empezamos a dar cuenta entonces como estos discursos, cuando nosotros les preguntamos a las personas sobre los desafíos, ¿cierto?, empiezan a aparecer con mucha fuerza este desafío de orden, de que el Estado tome control, ¿cierto?, de espacio, tome control de las cárceles, tome control, ¿cierto?, de las fronteras, tome un control importante, que las personas sienten que no se pueden hacer cargo, ¿ya? Cuando uno está en un barrio, como que el país se desbandó, digamos. Lo que pasa es que cuando tú estás en el barrio y escuchas los fuegos artificiales, o los niños escuchan los disparos, tú dices, ¿qué puedo hacer yo? Nada, tú necesitas la institucionalidad. Hay una demanda porque y lo peor cuando uno dice, oye, mira, esa casa gigante, todos saben, y eso no nos salía, nosotros nos salían las conversaciones, mira, la casa inmensa, son de narcotraficantes, todos saben, y nadie hace nada. Y por eso, ahora, lo que también vemos es que el mundo político ha empezado a conectar, ¿ya? Y si uno lee los programas de gobierno, de todos los programas de gobierno tienen muchas similitudes,
y quizás nuestro informe se va a quedar, como dice Nico, en el cajón. Nosotros vamos a trabajar para que eso no ocurra, pero de hecho estamos viendo que muchas de esas cosas están siendo tomadas. Entonces yo creo que nos habíamos distanciado de ese fenómeno simple de la vida concreta de las personas, y el llamado que está haciendo la ciudadanía es, ojo, acá hay cosas que están pasando y hay que hacernos cargos de ellas. Eso te quería preguntar, de las 39 propuestas, ideas que ustedes proponen, las candidaturas, ¿las han recogido en su mayoría? ¿Cuál está más sintonizada con estas demandas? Pero por otro lado, porque son las necesidades que la gente está expresando, pero por otro lado veo también el tema de las soluciones, que hay muchas soluciones que no son creíbles y que están sobre la mesa y que no son cuestionadas. O sea, esto de hacer cárceles en o sea, un barco cárcel, o sea, no. A ver, acá hay una mezcla de cosas, obviamente. Nosotros hicimos un trabajo de un año con cerca de 10.000 personas, lo hicimos con paneles representativos, o sea, podemos decir que tiene una representatividad estadística, un trabajo cualitativo, además lo hacemos conversar, dialogar, hacemos consultas, después vemos prioridades, etcétera, y llegamos a 39 propuestas que parecen más bien metas, ¿ya? A la ciudadanía y a todos nos cuesta decir como ideas súper claras en el cómo se logra algo, pero sí hay un direccionamiento de qué cosas tenemos que lograr, y varias de esas están en el programa, hay otras que no están, ¿ya? Y lo interesante es que nosotros hicimos una conexión entre el ánimo que generan los discursos. Hay un discurso negativo, ¿cierto?, respecto al país, ¿cierto?, y las propuestas asociadas a esos discursos, como por ejemplo la esperanza se conecta con las listas de espera. Hay 3 millones de personas en una lista de espera no auge esperando una consulta, el tiempo de promedio de espera son 17 meses, eso conecta con la esperanza que tú tienes con el país, los temas educativos, ¿cierto?, la calidad de la educación. ¿Pero qué candidato lo ha hecho mejor en el sentido de conectar con lo que está señalando tu encuesta? A ver, yo creo que lo que estamos viendo también es que hay, bueno, una de las cosas que decimos que hay una orfandad, ¿ya? Una de las cosas que está pasando también en el país es que hay una orfandad y no hay ningún candidato que esté logrando concentrar una fuerza relevante que le permita, uno diría, pasar del 25%, del 30% al 40%, ¿cierto?, como lo hemos visto en otras partes. Y en cada uno de los candidatos uno es capaz de encontrar ciertas características relevantes, ¿ya? Uno ve, por ejemplo, el tema de la electricidad, del costo de la electricidad, ¿ya? En el país la relevancia que tiene, hay que pensar, por ejemplo, que en la región metropolitana, por los tiempos de espera que a veces tiene conectarse a un edificio al gas, solamente se conectan a la electricidad. Y hay gente que depende totalmente, en el mundo, ¿cierto?, la clase media, ¿cierto?, hay gente que depende totalmente de la electricidad y eso está pegando hace rato, ¿cierto? Y hay algunos candidatos que lo empiezan a tomar. Hay otros que toman... propone el 20% menos en las tarifas. Hay otros que toman, ¿cierto?, el tema del control fronterizo, hay otros que toman el crecimiento, la celeridad del Estado, ¿cierto? Diría que todos logran capturar algo, pero ninguno logra concentrar la fuerza, y eso también habla de la dificultad que tiene, conectarse con la ciudadanía, y esto es bien importante porque ustedes hablaban antes de Argentina, y uno diría, Argentina todavía está en ese momento que hoy día globalmente se le llama los momentos populistas, ¿cierto?, que tú haces una tensión entre el pueblo y alguna élite política, ¿cierto?, que en parte es lo que uno diría que logra concentrar fuerza en Milei. En Chile quizás estamos en un momento más bien post-populista, ¿ah? Que no le asignamos a ningún candidato esa varita mágica para ser capaz de resolver todos estos problemas, y más bien hay una dilución, ¿cierto?, del voto en distintos candidatos, pero más allá de eso, una ruta muy clara. O sea, los momentos populistas ocurren cuando la ciudadanía quizás no tiene claro el cómo salir de esto, y llega alguien y pone a combatir, ¿cierto?, el pueblo y construye una ruta. Acá lo que estamos viendo es justamente lo contrario. Hay una ciudadanía que tiene una ruta muy clara, y que si uno ve los programas de gobierno, todos están tratando de acercarse a esa ruta, y es la ruta que también nos sale a nosotros. Hay cosas que quizás a uno le gustaría que estuviesen y que no están en esas 39 propuestas, pero hay un marco muy fuerte de la ciudadanía, una demanda muy fuerte de la ciudadanía, y más allá de quién sea el próximo, ¿cierto?, líder de gobierno y quién sea el próximo líder de gobierno, ese marco yo creo que le va a dar ruta al país, una ruta que quizás habíamos perdido. Hernán Hochschild, tenemos que hablar de Chile. Hernán, de todos los elementos que mencionaste, uno tiende a pensar que, bueno, cuál sí y cuál no de las alternativas, pero no son excluyentes. Mencionaste el de la esperanza. Hubo un momento en que Evelyn Matei tocó esa tecla, yo vi que la abandonó, anoche no la vi para nada. No, para nada. Y alguien, bueno, aquí hay algo, parece ser que no le funcionó, pero la desecharon rápido, era la candidata
Claro, pero lo que planteaba Hernán era que la existencia de listas de espera se asociaba con la esperanza, lo que es como contraintuitivo. O sea, no, la desesperación, o sea, en el fondo, si tú eres capaz de mover la lista de espera... O sea, el punto Genera práctico es que esperanza. la lista de espera puede jugar a tu favor en la medida que tú seas el que diga, voy a resolver este problema. Exacto. Bueno, Porque- anoche- pero claro, o sea, los que tienen esperanza son los que hoy día están en la desesperanza. Exactamente. Es que Le bien ofrecen lo que no tienes, po. Porque Claro. claro, cuando tú dices la esperanza, lo último que se pierde porque es un elástico que está totalmente entre la desesperanza Sí. y la esperanza. Total. Y esto es bien importante y yo creo que lo podemos ver. Esta semana se está entregando también, la Universidad Católica está entregando la encuesta Bicentenario. Sí. Y hay cosas que se enmarcan mucho con el trabajo que estamos haciendo nosotros, ¿cierto? Tenemos que hablar de Chile, Universidad Católica, Universidad de Chile, ¿cierto? Pero hay cosas que se enmarcan harto y está este tema que cuando hicimos los primeros resultados a principios de año yo les conté, ¿cierto? Esto de somos el mejor país de Chile, este tema del discurso del potencial que está conviviendo en el país un desánimo, un cierto desánimo respecto a estos temas sociales complejos que estamos viviendo, pero al mismo tiempo, oye, Chile tiene potencial. A eso me refería yo. Chile tiene algo por delante. País tiene todo. Volver al 19. Este país tiene todo, ¿cierto? No es volver a los 17, es volver a los 19. Bueno, pero este discurso de que el país tiene potencial y está bien asociado quizá a lo que el mundo migrante nos ha venido a decir a nosotros, el mundo migrante nos viene a decir, ojo, no en cualquier parte del mundo, cuando tú cruzas el paso cebra, ¿cierto? El auto frena, acá hay condiciones de respeto, o cuando el mismo mundo, ¿cierto? A veces migrante le dice al mundo migrante, ojo, acá hay que respetar, por ejemplo, qué sé yo, que la música, no sé qué, en los condominios, o cuando tú estás viviendo en departamentos. Entonces, estamos justo en ese momento en que está conviviendo un cierto discurso de desánimo, pero también un discurso muy interesante de potencial, que se refleja, lo pueden ver en la encuesta Bicentenario, y también se refleja en lo que hemos visto nosotros del Tenemos que Hablar de Chile. Yo el único susto que tengo es que este discurso de potencial tiene bastante más fuerza, diría, en los grupos medios, ¿cierto? En la ciudadanía en general que en la elite, ¿ya? Y ahí veo un riesgo. ¿La elite ¿ya? qué? La La elite lista del más país, menos esperanzada. sí, menos- yo creo menos animada. que está Más sensible, está ¿verdad? más sensible, está más desesperanzada, ¿cierto? Perdón, porque también tiene más alternativas. Entonces, en la medida que yo tengo más alternativas o más puertas, esta no me abre fácilmente, me voy a la del lado. Hay gente que tiene esa puerta solamente. Exactamente. Y los sectores más pobres no están totalmente desesperanzados con lo que es la droga, y cómo se les ha metido en la familia, y cómo conviven con ella todos los días, y cómo ha pasado a ser parte de la cotidianidad vivir al lado del narcotraficante. Sí, totalmente. Y por eso por eso el orden, ¿ya? Y por eso uno iría a un discurso más conservador, no necesariamente moralista, sino que conservador en ciertas tradiciones, identidades, ¿cierto? Y sobre todo orden de vida y la mirada de la familia hacia adentro, ¿cierto? Y la posibilidad de salir a la calle, la posibilidad de jugar a una plaza, ¿cierto? Y la posibilidad, como cuestiones muy sencillas de vida, desbordan tanto el discurso, ¿ya? Y cuando uno ve hace un análisis, ¿cierto?, del discurso, nosotros lo que hacemos es que juntamos toneladas de texto, ¿ya? toneladas de texto, y luego las analizamos con computadores, ¿ya? Hoy día es muy fácil porque tú tienes la inteligencia artificial. Cuando partimos era con algoritmos propios, ¿cierto? Y uno se empieza a dar cuenta que un porcentaje muy amplio de la conversación ciudadana tiene que ver con eso, Mónica, con justamente tomar este control de la vida frente a la incertidumbre, ya sea económica, de poder llegar a fin de mes, o tomar el control de la vida frente al miedo, frente al poder salir de la casa, ¿cierto? Cuestiones muy sencillas, y por eso yo creo que hay que ser cuidadosos sobre complejizar los análisis y más bien conectarse con la vivencia de la ciudadanía en lo que se está viviendo en esta dinámica, y también entender que el mundo político yo creo que sí lo está tomando, y que el que va a marcar el camino es justamente esta ruta que se ha ido estructurando más allá de una tensión política. Lamentablemente tenemos que irnos. Yo voy a tomar una libertad que dan los 30 años, son 30 años, y yo creo que tenemos que exigir que Hernán Hochschild venga una vez al mes por lo menos a ponernos al día en esta tendencia. O sea, a él lo damos por hecho y aquí en la radio queda establecido. Así que vamos a fijarnos solo en la fecha. Ya viene información privilegiada. Son 30 años. Que tengan buen día. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a todos. Feliz cumpleaños. Buenos días. Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad.